Cierra los ojos un momento. Respira. Ahora dime, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? No lo pienses demasiado. Eso que apareció sin aviso, quizás sea más importante de lo que crees. Estás en Benji Radio, Tendencia Digital, desde el Centro Histórico de la Ciudad de México. Si estás aquí, no es casualidad. Esto es En el Diván, un programa donde exploraremos los rincones más ocultos de nuestra mente. Buenas noches. Aquí nos adentraremos en los misterios del inconsciente y descubriremos cómo nuestros deseos y recuerdos más profundos moldean nuestra realidad. Soy Noemí y en cada programa te llevaré en un viaje a través del psicoanálisis para que juntos podamos aprender más de él y quizá descubrir aquello que nuestro inconsciente intenta comunicarnos. Comencemos. ¿Cómo están? Hoy retomaremos el complejo de Edipo, un tema que generó muchísimo interés, dudas, cuestionamientos. Y bueno, ya la próxima semana continuaremos con el tema de la transferencia en el análisis. Quiero decirles también que todos sus comentarios y sugerencias fueron tomados en cuenta y solo retrasaremos el programa dedicado a la transferencia en esta ocasión. La semana pasada estuvimos hablando de cómo el complejo de Edipo es tomado por Freud a modo de una metáfora estructural, ¿no? Pero ¿qué quiere decir esto? ¿No? Y para ser precisos, es el modo en que nuestra mente está organizada. Es el modo en que se relaciona con los objetos del mundo exterior, las personas y el mundo que nos rodea en general, ¿no? Pero, ¿y dónde se funda el Edipo? ¿No? Ya hablábamos que la relación más antigua que tenemos todos es con nuestros padres, ya sea biológicos o adoptivos, o según las personas que por circunstancias de la vida de cada uno, porque además recordemos que el psicoanálisis considera la individualidad de cada uno de nosotros, llevaran a cabo la función materna o paterna en nuestra historia. Generalmente, cuando somos niños, inconscientemente, porque no es que lo estemos pensando de manera clara todo el tiempo, amamos y deseamos al progenitor del sexo opuesto y rivalizamos con el del mismo sexo, o por el contrario, ¿no? Y aquí quiero detenerme un poquito, porque ya saben que me encanta leerlos y me gusta mucho que me escriban, ya sea por Instagram o a través de mi número de teléfono. Les recuerdo mis redes sociales, Noemí Sánchez Cureño, y bueno, con todo este tema de los, ¿cómo se llaman? De los símbolos raros y demás, es Noemí Sánchez Cureño en algunas redes y en otras Noemí Sánchez Cureño, pero si teclean Noemí Sánchez Cureño, seguramente les voy a aparecer para mi Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, ¿no? Facebook, claro. Por ahí me pueden encontrar. Cotidianamente estoy subiendo material, ¿no? Ahora más que en otras ocasiones. Por si quieren darse una vueltita. Y bueno, más allá de eso, mi número de teléfono también, si tienen alguna consulta en particular, algo que por acá quieran compartir a manera personal o algún tipo de asesoría, de consideración que quieran que pensemos juntos, a lo mejor algún tipo de derivación, algún dato para consultar a algún especialista.
¿no? Cualquiera de estas situaciones también me la pueden consultar. Mi teléfono es 55 1004 02 39. Y bueno, todo esto a colación de que quiero hablar de un comentario que fue anónimo y me parece importante resaltar. No es que porque sea anónimo lo traigo y entonces vamos a exponerlo, no, pero me parece importante. En ese comentario me preguntaban que por qué solo hablo en masculino, que por qué solo hablo del niño, ¿no? O sea, como refiriéndome al niño género masculino y no de la niña, ¿no? Y entonces aquí quiero hacer una acotación importantísima. Cuando yo me refiero al niño, me refiero al concepto de infancia, de infante, de cuando todos, niñas y niños, estamos en una etapa de desarrollo al cuidado de nuestros padres. No hablo puntualmente del género masculino, sin embargo, fíjense, es algo que me llevó a pensar en que el complejo de Edipo tiene su análogo, que es el complejo de Electra. Este fue desarrollado por Carl Jung y él hablaba justamente de cómo la niña, ¿no? Y puntualizaba, la niña es quien tiene una preferencia por el padre del sexo opuesto, ¿no? Por su papá. Y entonces hablaba de toda la rivalidad, todos los conflictos que se generaban con la madre. También el nombre de Electra está fundado en un mito griego, ¿no? Ahorita les platico un poquito, pero todo esto lo comento porque el complejo de Edipo de Freud no excluye a las niñas, incluso es algo integral. El complejo de Edipo incluye niñas y niños. Todos estamos contenidos en esa estructura. Incluso hay un Edipo positivo, que es cuando se siente atracción hacia el progenitor del sexo opuesto. Y atracción me refiero a deseo, preferencia, la niña con su papá, el niño con su mamá, ¿no? Me refiero a ese tipo de atracción, ¿no? De preferirlo por encima del otro. Y entonces el Edipo negativo sería cuando uno tiene preferencia por el padre del mismo sexo. Incluso yo les diría, tampoco quiere decir que sea el padre del mismo sexo. A veces tiene que ver con funciones más que con género, ¿no? Con todas las con la evolución que la familia ha tenido hoy en día, pues efectivamente el Edipo también ha avanzado. Recordemos que el psicoanálisis comenzó hace ya 100 años, más o menos, ¿no? Entonces también se tiene que ir actualizando. Entonces, cuando hablo de complejo de Edipo, hablo de una estructura que contiene a niños y a niñas, ¿no? Y que puede ser positivo o negativo según sintamos atracción o preferencia por el padre del mismo sexo o del sexo contrario, ¿no? Pero me parece importante el comentario anónimo que llegó, porque muchas ocasiones se piensa que el psicoanálisis es muy excluyente, ¿no? A la hora de hablar de temas de bisexualidad, de homosexualidad, de transexualidad, ¿no? Y la realidad es que el psicoanálisis también es incluyente en el sentido de que si uno le da una buena lectura y entiende que son funciones, no precisamente el padre, solo hombre, o en función del género, sino en función materna o en función paterna, me parece que se puede volver un método mucho más rico a comprender. De otra manera, pues uno sí pensaría que estuviésemos hablando de una teoría de la época de las cavernas, y la realidad es que no. Ahora me gustaría pasar un poquito a compartirles acerca del complejo de Electra, ¿no? ¿Quién era Electra en la mitología griega, ¿no?
Bueno, Electra era hija del rey Agamenón y Clitemnestra, ¿no? Quien tras el asesinato de su padre, ojo, a manos de su madre y su amante Egisto, conspiró junto a uno de sus hermanos, que se llamaba Orestes, para vengar la muerte del padre Agamenón. O sea, la mamá de Electra tenía un amante, entre la mamá y el amante matan al padre, ella queda muy herida y junto con el hermano arman un plan matando a la madre y a su amante. Y entonces por eso Jung lo retoma, y este mito encarna nuevamente temas de venganza, de lealtad, de conflictos familiares, igual que el complejo de Edipo con el mito de Edipo Rey, ¿no? Entonces, más que, lo traigo como una manera de ampliar y de cuando por ahí escuchan el complejo de Edipo y el complejo de Edipo y el complejo de Electra, puedan entender un poquito de qué se habla. Me parece que en muchas ocasiones no hay mucha información acerca de ello, ¿no? Entonces creo que hay que tener presente que este complejo de Electra es un concepto que el psicoanálisis describe como un conflicto psíquico que puede experimentar una niña. Acordémonos que el complejo de Electra, si es puntualmente para hablar de las niñas, en su desarrollo edípico. Ya hablábamos el programa pasado y no voy a entrar en ello, en estas etapas de desarrollo psicosexual, así que paréntesis, si no escucharon de qué iban las etapas de desarrollo sexual y qué pasaba en la etapa edípica, vayan a escucharlo. Va a haber repetición del tercer programa el sábado 17 de mayo. Así que ahí se pueden poner al día respecto a las etapas de desarrollo psicosexual. De cualquier manera, está el plan, como ya les comentaba, de que todos los programas queden grabados en YouTube, ¿no? Y bueno, ahora regresando un poquito a hablar de qué es lo que pasa en este momento de desarrollo psicosexual de la etapa edípica, es cuando está caracterizado el deseo inconsciente, porque no, insisto, no es que uno lo esté pensando todo el tiempo cuando niño, este deseo inconsciente hacia el padre y la rivalidad con la madre, en el caso del complejo de Electra, ¿no? Entonces tenemos a una niña que está ahí embelesada con el papá y rivaliza con la madre, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado una nena que dice, ay, cuando sea grande me caso con mi papá, ¿no? Mamá, yo me quedo con mi papá. Y entonces ahí vemos a las niñas y todo va bien, insisto, porque en la vida, según las circunstancias, pues por ahí pueden pasar muchas cosas que también obstaculizan el que uno enfrente este momento de desarrollo psicosexual con cierta conflictiva, ¿no? Y entonces ahí tenemos a las nenas hablando del complejo de Electra, embelesadas con el padre, rivalizando con las mamás, con las abuelas, queriéndolo solo para ellas, ¿no? Entonces consideramos al complejo de Electra, ya les decía, como el análogo femenino del complejo de Edipo. Y esto solo para puntualizar, ¿no? Porque en realidad este término que Jung acuñó no fue aceptado por Freud, ¿no? Él siempre mantuvo una visión más unificada del complejo de Edipo, con variaciones, ya les decía, según el género de los niños. La realidad es que él hablaba solo del complejo de Edipo. Él terminó por ahí distanciado de Jung, que fue su hijo profesional. Ya hablaremos en algún momento de ese chismecito psicoanalítico, ¿no? Y entonces, psicoanalíticamente hablando, aunque existe el complejo de Electra, el reconocido y con el que se trabaja es con el
complejo de Edipo de Freud, ¿no? Y si todo va bien en el desarrollo de cada uno de nosotros, más o menos la conflictiva que se espera, pues el complejo de Edipo suele resolverse con la identificación con el padre del género o del sexo con el que nos identificamos y la interiorización de normas sociales y del género, ¿no? Entonces ya cuando uno sale de esta etapa y se empieza a armar la identidad, por ahí uno queda identificado con de qué se trata ser hombre y de qué se trata ser mujer. En cuanto al sexo y en cuanto al género y en cuanto a qué se puede hacer y qué no se puede hacer en la vida. Uno no puede tener todo, uno no puede alcanzar todo, uno no puede estar metido en un momento de total satisfacción, uno va a tener hermanos, rivales, etcétera, ¿no? Desde el psicoanálisis, el mito de Edipo ilustra cómo los niños durante su desarrollo pueden experimentar un fuerte apego hacia el padre de su elección y ver al padre contrario como un obstáculo. Y justo ese es el conflicto que debemos resolver para que esta identidad psíquica pueda reconocer los límites y la ley, ¿no? Porque no se trata de un incesto real. En realidad ni la niña se va a casar con su papá, ni el niño se va a casar con su papá, ni el niño se va a casar con la mamá, ¿no? Insisto, aquí no hay una diferencia en cuanto a si hay una identidad de género homosexual o no. Y entonces no se trata de un incesto real, pero sin esta organización de qué se puede y qué no se puede, a veces el niño desea ser el centro exclusivo del amor de ese padre de su preferencia, el amor de la madre o del padre que más quiere. Y entonces, si el Edipo no es resuelto y no es transitado desde el lugar de limitación, donde uno dice, pues ni me caso con mi papá ni con mi mamá y de aquí salgo yo, lo vamos a repetir en cada vínculo, porque el Edipo no se elige, se vive y ya. El padre que resulta en obstáculo es el padre que introduce la ley. Porque donde falta la ley, reina el deseo desenfrenado y el caos. Y no me refiero a lo externo, sino a lo mental, ¿no? Es necesario y obligatorio, diría yo, que los niños descubramos que no podemos ser todo para nuestra madre. A ese corte se le reconoce como la castración simbólica, o sea, al reconocer que uno no le puede dar todo a la madre, que la madre tampoco nos puede proveer de todo, y es necesario salir de esa diada a través de que el padre se introduce y nos dice, nene, nena, hazte para allá, ve al mundo, reconócete en el mundo, busca a tus amigos, tu pareja, tu trabajo, que yo me quedo acá con la mamá o con el papá, ¿no? Y bueno, digamos que seguramente a casi todos nos pasó que cuando niños nos tocó dormir con nuestra madre, ¿no? O con el padre que más queríamos. Y si todo va bien, era un lugar del que no querríamos salir. O sea, ¿a quién no le tocó dormir ahí con su mamá o con su papá y decir, ay, yo aquí bien feliz, calientita, querida, colmada, cuidada, ¿no? O cuidado. Y entonces, un día, insisto, porque además hay diversidad de familias, un día aparece papá o la pareja de quien ejerce la función materna y nos sacan de la cama de mamá o de la recámara de mamá
Y no entendemos por qué ahora debemos dormir solos y apartados de nuestra madre. Primero, sentimos miedo, sentimos abandono, pero también sentimos odio, celos y mucha exclusión. Porque justamente el Edipo activa el deseo de querer regresar al lado de esa mamá, la rivalidad con esa pareja que se introdujo y la gran angustia de sentir que vamos a perder a mamá para siempre y que ya no vamos a tener un lugar. Por eso el papá, como función que genera esa separación, nos hace salir de ese triángulo original de mamá, papá e hijo, aceptando la castración de ese lugar colmado que tenemos con nuestra madre e ir a buscar nuestro propio lugar en el mundo. El conflicto aparece cuando no resolvemos estos conflictos inconscientes. Y entonces vamos actualizando este triángulo original del que quizá no salimos en nuestras parejas. Y entonces de repente uno está emparejado o tiene una pareja que no tolera que alguien se introduzca en la relación. Y alguien puede ser un amigo, un trabajo, la familia. Incluso ahora me hicieron pensar que de repente puede haber adultos que quedan atrapados en la relación con los papás, donde no se acepta la entrada a una pareja tampoco. El Edipo no se transitó y se resolvió. Uno quedó ahí atrapado en el lugar de hijo o en el lugar de pareja, porque sí, uno también puede quedar ocupando el lugar del padre cuando hay una relación donde a lo mejor un papá falleció y uno de los hijos o de las hijas se quedó ocupando el lugar del papá. Entonces ya no puede entrar una pareja en la vida de ese hijo, ¿no? O en relaciones de pareja donde hay un hijo, una mamá y un papá, y de repente la mamá no permite tampoco la entrada de ese papá, y el papá sale. O sea, hay muchos momentos donde la mamá tampoco permite la entrada del padre, lo echan y la mamá se queda ahí en un pegoteo con el hijo, pues bastante limitante para ella y para el hijo. Incluso ahora me hicieron pensar en la cantidad de síntomas que un Edipo no transitado puede traer, ¿no? O sea, van desde la impotencia para generar relaciones adultas, para tener una pareja, la dependencia que se puede generar en ellas, ¿no? La angustia que también podemos tener ante la autoridad. Eso puede estar también puesto en los trabajos, ¿no? En los trabajos, en la escuela, ¿no? El Edipo se ve más, sí, en las relaciones de pareja, pero el Edipo también nos acompaña en la relación con los amigos, en la escuela donde estemos o en el grupo donde nos desarrollemos, cuando uno está ejerciendo algún tipo de trabajo donde hay jerarquías, ¿no? Según nuestra relación con nuestro padre o nuestra madre, o según quién ejercía la mayor autoridad, el Edipo también se va a manifestar. Ahora, les decía, hay que ver cine, hay que ver películas, hay que ver series, hay que leer libros, novelas, ¿no? Me hicieron pensar en una película que vi ya hace algún tiempo,
que se llama La Piedad. La Piedad de Eduardo Casanova, que además estoy esperando que por ahí suban a los streaming. Espero que así sea. Donde había justamente la relación de un hijo con una mamá en una extrema dependencia. Era de verdad una relación muy, muy patológica, donde el papá salió de esa relación, donde el hijo se queda atrapado y el hijo tenía una cantidad de síntomas de angustia, de despersonalización, de no poder salir al exterior, de no poder afianzarse como adulto, de consolidar su identidad, justamente porque había una mamá que era tremendamente dependiente de él y quien lo mantenía como en un estado bastante infantil de hijo. Insisto, era como una relación de muchísima dependencia, donde la mamá al final del día también tenía un fuerte trastorno porque enfermaba al hijo, lo enfermaba para que se mantuviera al lado de ella. Pero me hizo pensar en cuántas veces, sin llegar a ese extremo, muchas ocasiones por los miedos personales, una mamá o un papá puede mantener también a los hijos en ese lugar de dependencia, en ese lugar donde no se ha inscrito la ley ni la separación. Y entonces encontramos adultos muy limitados para ejercer su vida de pareja, su vida laboral, ¿no? Entonces me parece que si podemos reconocer la influencia del Edipo en nuestra vida diaria, también tenemos una posibilidad de pensarnos y de comenzar a cuestionarnos cómo es que nos estamos relacionando, cómo es que este triángulo original del que les hablaba, donde está la función del padre, la función de la madre y nosotros como hijos, se llevó a cabo. ¿Cuántas veces uno termina siendo el papá de los hermanitos, la mamá de los hermanitos, ¿no? Uno termina siendo la pareja de la mamá, la pareja del papá, y afianzarse en una relación adulta, aunque uno lo anhele mucho, a veces no es posible. Es ahí donde el tema inconsciente aparece, porque insisto, a todos el Edipo nos atraviesa, pero no es que uno se siente a tomar el café y diga, ay, mira, fíjate que yo creo que mi Edipo, o este triángulo original está participando de lo que me pasa. También puede estar puesto cuando uno siempre elige personas que están casadas o personas que están en una relación. Y entonces uno siempre termina actuando u ocupando el lugar del excluido, del hijo que se sintió echado de esa relación de los papás y que nunca encontró un lugar en el mundo. Y que ojo, en medio de todo esta conflictiva de amor, desamor, exclusión, rivalidad y deseo, seguramente todos nos hemos sentido identificados de una u otra manera, ¿no? Me parece que son temas inquietantes, por ahí que da trabajo digerir y que vale la pena pensar, ya sea en soledad, prestarles atención, o también, ¿por qué no?, buscar algún tipo de apoyo terapéutico, si nos sentimos identificados con algunas de las ejemplificaciones que se han dado o algunos de los conflictos que hemos dado. Y bueno, ahora me parece que valdría la pena pasar a una versión del complejo de Edipo, porque todavía no terminamos. Les decía ya que era un tema bastante extenso. Una versión del complejo de Edipo menos centrada en el desarrollo psicosexual,
y más orientada hacia lo emocional y la construcción del pensamiento y el conocimiento, donde el acento está puesto en la capacidad de pensar, de tolerar la verdad y el dolor de no saber como eje principal del desarrollo psíquico de nosotros como seres humanos. Esta muestra que traigo a continuación es propuesta por Wilfred Bion, quien fue un psicoanalista británico que revolucionó el pensamiento psicoanalítico con sus teorías respecto al pensamiento. Nos ayudó a entender cómo es que pensamos y sentimos, especialmente en momentos de mucho caos interno, que además hoy en día también está a la orden, ¿no? Porque ansiedad, crisis de angustia, ataques de pánico, son momentos de caos interno. Él decía que la mente necesita digerir las emociones, igual que el cuerpo digiere la comida. También investigó cómo funcionan los grupos y por qué a veces actúan de manera tan precipitada, tan disruptiva y sin darse cuenta. Para Bion, el mito de Edipo no debe de leerse solo como una historia de deseo incestuoso y de rivalidad con el padre, sino como una metáfora del proceso de conocer, pensar y tolerar la verdad. Él va dejando un poco atrás el triángulo amoroso que privilegia, ¿no? Como esta escena mamá, papá, hijo excluido. Bion propone que el Edipo representa la primera escena donde nosotros como niños nos confrontamos con el no saber, con algo que ocurre entre nuestros padres que nos está vedado, algo que no podemos ver ni saber del todo. Pero esta exclusión no solo es dolorosa, sino también fundante de nuestro pensamiento. Y claro que tiene que ver con la sexualidad, pero no con el hecho de saberla, sino con esta curiosidad infantil donde como niños no podemos ver el acto sexual. Es más, es una situación sumamente incómoda para un adulto y para un niño que los pequeños presencien los actos sexuales, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado. Pero el niño sabe, conoce, huele, sabe con todo su ser que hay algo que pasa entre los papás que los privilegia a ellos y a él no. Y eso lo confronto con la frustración y con la falta. Esa falta se convierte en el motor de nuestro pensamiento y empezamos a crear fantasías, historias, ideas, ¿no? Porque cuántas veces, seguro les pasó de chiquitos también, por ahí el papá y la mamá se podían ir hasta el súper a trabajar y uno se hacía ideas y fantasías de que mamá y papá se la pasan re bien afuera dejándonos por ahí solos, ¿no? O en nuestra casa o en la escuela, y entonces uno puede hacerse fantasías, de seguro juegan, hacen cosas bien divertidas que uno no. Y así el complejo de Edipo no solo es una constelación, digámoslo así, de deseos sexuales, sino la escena originaria del conocimiento, la verdad y el tolerar la incertidumbre de no saber. En lugar de que el complejo de Edipo, desde la lectura de Bion, se centra en el deseo por la madre y el odio al padre, Bion se pregunta,
o nos lleva a preguntarnos, ¿será que como niños podemos tolerar que hay algo que no sabemos? ¿Podemos soportar la existencia de un vínculo entre otros dos sin quedar destruidos emocionalmente? Piénsenlo. Para los niños es a veces doloroso que existan otros dos y que nosotros no tengamos conocimiento de lo que hacen o de lo que saben. Imagínense un par de niños ahí en la primaria, incluso hasta en la secundaria, ahí secreteándose, haciendo algún tipo de comentario en secreto. Híjole, la inquietud y la impotencia o la frustración que genera es tremenda. De modo que el Edipo, desde este enfoque, se manifiesta como una intolerancia a no ser el centro, como necesidad de saberlo todo, o como imposibilidad de aceptar que otros existen en una relación que nos excluye. Entonces, el trabajo psíquico que el niño necesita de los padres o que necesitamos cuando somos niños es que nuestros papás puedan funcionar como una clase de continente emocional, que los papás puedan ser capaces de soportar nuestras proyecciones o las ideas que tenemos acerca de esos dos que se juntan a hacer cosas en las que no participamos, ¿no? Como cuando uno regresa ahí de haber salido al súper y el niño se siente herido, esquivo, enojado, ¿no? Y que por ahí como papás no lo tomemos personal, sino entendamos un poco la herida, ¿no?, que le causó a este pequeño el hecho de sentir que él no sabe todo lo que pasa, que papá y mamá existen sin él y que uno sea capaz de tolerar la frustración y la angustia sin devolverlo de forma destructiva o agresiva o incluso con la posibilidad de ayudarlo a expresar qué fue lo que sintió, ¿no? Un cuidador que excluye sin simbolizar o una madre que no soporta la exclusión irrumpen en el proceso del niño de poder metabolizar sus emociones, de digerirlas, como les decía hace rato. Cuando uno mismo como adulto no es capaz de hacerse cargo, de simbolizar, representar, historizar de dónde viene lo que a uno le pasa, efectivamente interrumpe la posibilidad de los niños de digerirlo. Por eso cuando estamos con un chiquito hay que hacer un esfuerzo por tratar de entender lo que pensamos. A veces incluso creo que un buen tema para iniciar una terapia puede ser el hecho de que nos volvemos mamás o papás y que de repente no sabemos qué hacer con nuestras emociones. Y hay un niño al que hay que ayudarle a digerirlas. Por eso el enfoque en el trabajo analítico a veces no solo se centra en interpretar esos deseos edípicos de rivalidad o de exclusión, sino también ayudar a los pacientes, a las personas que acuden a un lugar terapéutico, a tolerar la incertidumbre, a soportar el no saber o estar fuera de una situación, y también apoyar el desarrollo de una mente capaz de pensar en esas cosas que en algún momento eran hasta impensables. Desde este lugar, la angustia frente al no saber
en este juego de triángulos del que venimos hablando, de los triángulos originarios, el triángulo de Bion deja fuera al niño cuando no sabe. Y entonces el análisis no apunta a revelar lo oculto, ¿no? No a que sepamos qué pasaba en nuestros papás, sino a tolerar lo que no se sabe, sino a tolerar el hecho de no saber, ayudar a soportar el hecho de no saberlo todo. Y que aceptemos que hay cosas que no vamos a saber nunca y que a pesar de ello, aún así, podemos vivir, pensar y desear. El no saber provoca angustia, el ser excluido genera dolor. Hacernos cargo del complejo de Edipo en cualquiera de sus lecturas, Bion o Freud, apunta al desarrollo psíquico, a la madurez emocional, pero sobre todo a la posibilidad de aceptar nuestra condición de ser humanos, donde no sabemos todo, no podemos todo, de modo que no quedemos destruidos por no ser el centro de nuestra pareja o de nuestros hijos o de nuestros padres o de cualquier vínculo cercano que tengamos y que resulte altamente valioso para nosotros. ¿Nunca les pasó ver a su pareja reír con alguien más y no entender de qué se ríen? No poder acceder a esa conversación o a ese lazo que no te incluye. Y entonces, ¿qué hace uno con esa angustia? Con ese sentimiento desagradable que solo da señal de que algo nos hizo sentir muy amenazados. Lo ignoramos, lo tapamos, nos embroncamos con todo. ¿Qué se hace? O nos quedamos ahí, en ese no saber, y nos hacemos cargo de no ser el centro. Porque la mayoría de las veces no sufrimos por lo que nos pasa, sino porque no soportamos la idea de no saber qué le pasa al otro. Imaginen, seguro también les ha pasado. Alguien llega y te dice, es que yo aquí, después de haber terminado una relación, y el otro anda ahí feliz, sin tema, haciendo su vida. Uno ya se hizo una fantasía de que el otro está súper bien y en realidad uno ni sabe. Uno no tolera el no saber, el no ser el centro de ese saber, de no enterarse, de quedar excluido de la vida del otro. Ese es el tema más doloroso. Y el Edipo, digamos, no es solo un drama infantil. El Edipo tiene su utilidad, por eso estructura la psique, estructura a los seres humanos. Porque el Edipo es la matriz del pensamiento y el comienzo de la mente que se atreve a pensar. Queda cuestionarnos qué clase de pensamientos vamos a desarrollar. Y aludiendo a la mente inconsciente de la que venimos hablando desde que iniciamos esta serie de programas, ¿qué tan conscientes estamos de esos pensamientos que creamos y el impacto que tienen sobre nosotros?
Y bueno, hasta aquí hemos hablado del Edipo, de sus ecos en la infancia y sus huellas en la vida adulta. Pero hay algo que no podemos dejar de explorar. ¿Qué pasa cuando esos deseos, esa exclusión, ese no saber antiguo o esa rivalidad se activa en el presente? Y apuntan directamente al analista, al terapeuta, y no solo se queda justamente en nuestras relaciones del día a día. ¿Qué ocurre cuando el diván se convierte en el escenario donde se repite lo no resuelto? ¿Les suena familiar? Que por ahí uno sienta cosas justo muy parecidas a las que vivía con sus papás, con su terapeuta. Y bueno, esto tiene un nombre, ya se los mencionaba desde el programa anterior. Es la transferencia, de la cual hablaremos en el próximo programa. Mientras tanto, me gustaría platicarles chismecito psicoanalítico, les decía, y justo tiene que ver con esta separación que hubo entre Jung y Freud. Jung, que fue el creador del concepto del complejo de Electra, ya se los mencionaba hace un buen rato, y es que Freud y Jung se distanciaron, se separaron, porque Freud tenía una obsesión, ¿no?, con encontrar un digno heredero para el psicoanálisis. Veía en Jung al discípulo ideal. Era, decían, carismático, intelectual y con una sólida reputación científica, algo que era muy valorado por Freud porque él estaba formado bajo el método científico, el método médico. Él era neurólogo. Y durante un viaje que hicieron juntos a América, cuentan que Freud se desmayó 2 veces frente a Jung y él mismo fue quien interpretó esos desmayos, ¿no?, como una forma simbólica de expresar su resistencia a ceder el poder, ¿no? Entonces, el vínculo entre Freud y Jung se fue tensando cuando a Jung se le ocurre comenzar a hablar de espiritualidad, arquetipos, simbolismo universal, ¿no? Incluso Jung publicó un libro que se llamó El Libro Rojo, un viaje psicodélico, hablando justo de su propio inconsciente, sus sueños, sus experiencias espirituales. Y bueno, esa fue la razón, así como la gota que derramó el vaso, además de lo amenazado que se sentía Freud por Jung, por su juventud, por su entusiasmo, por su saber, ¿no? Hablando de Edipo, Freud se sintió muy, muy decepcionado de ver esta parte tan esotérica, mística en Jung, y pues lo eliminó de su círculo y lo convirtió como en el gran excomulgado del psicoanálisis. Por eso es que el complejo de Electra y las obras de Jung, si bien es cierto que son reconocidas como parte de la historia del psicoanálisis, la realidad es que no son tan estudiadas, me parece, al menos no que yo sepa, y si alguien sabe lo contrario, pues coménteme, ¿no? Compártalo acá conmigo. No son tan estudiadas en la formación psicoanalítica, o sea, te lo tocan de pasadita, así como el chismecito, el lugar que tuvo, hablan del complejo de Electra, sí, cuando se toca el complejo de Edipo, pero hasta ahí,
¿no? Entonces, bueno, yo creo que acá dejamos hoy, ¿no? Es irremediable, el tiempo se nos termina y bueno, quiero recordarles que los programas de En el Diván se van a estar repitiendo todos los sábados a las 5 de la tarde. El sábado pasado, que fue sábado 3 de mayo, comenzamos con el primer programa. El sábado 10 de mayo se retransmite el segundo programa donde estuvimos hablando de los sueños a las 5 de la tarde. Y así sucesivamente, el 17 de mayo se estará retransmitiendo el tercero y este cuarto el 24 y así. Por otro lado, me gustaría mucho invitarlos a que visiten mi canal de YouTube. Es un espacio creado para compartir el psicoanálisis y hablar de salud mental. Lo hice pensando en ustedes, ¿no? Vayan a darle una visitadita, me va a dar mucho gusto verlos también por allá. Y bueno, estás en Benji Radio, Tendencia Digital. Que pasen una linda noche.